Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor sagrado, el geógrafo, se le atribuye a San Lucas, así como escribió la primera parte, el Evangelio sobre los hechos, la vida de Jesús, la doctrina, las enseñanzas. Ahora, este segundo tomo sería la continuidad, es decir, los Alter Christi, los apóstoles, los cristianos, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El primer tiempo, el accionar de Dios Padre, Antiguo Testamento. El segundo tiempo sería el accionar de Dios Hijo, que sería el Evangelio, Jesucristo. Y luego, ahora, Hechos de los Apóstoles, el Alter Christi, es decir, los otros Cristos, que somos nosotros, el accionar del Espíritu Santo a través de la comunidad. Y el ejemplo más claro en este sentido es Pablo. Nos encontramos con la famosa revuelta de los plateros de Éfeso. Nos referíamos al versículo 30 hoy en nuestro estudio. Anteriormente, la ciudad dice que se había llenado de confusión. En el versículo 29, se precipitaron todos juntos hacia el teatro y arrastraron consigo a Gallo y a Aristarco, que eran macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Y en el versículo 30, que nosotros subrayamos en nuestro estudio el día de hoy, Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos de Pablo, le mandaron a decir que no se presentara en el teatro. Entonces, queridos amigos, cómo la fuerza de la resurrección, la fuerza de Cristo resucitado, comienza a cambiar la propia historia. Hecho de los apóstoles, Pablo ya pues ahí se opeare con oye pues no manterbeteo mañana se está refiriendo ciertamente al Antiguo Testamento, digamos, si es que vamos a hablar en una terminología de continuidad de la revelación de Dios para el pueblo judío. Pero sin embargo nosotros aquí estamos en Éfeso. Aquí nos encontramos con una cultura pagana, pero de igual manera la fuerza de Dios, el catolicismo, porque eso quiere decir universalidad, veando que está ahí simplemente para los judíos, sino que pea oñe muasai oye cualca entero etea vea ape ñande ya esa por la mamá esa pa oñe iré Pablo que el evangelio de Jesucristo es para todos. Notamos
y sentimos esta fuerza de la transformación. Y entonces por eso dice que comienza una revuelta aquí. Primero son estos que en la persona de un tal Demetrio comienza una revuelta, porque ahí se ve el negocio, pero después no nos quedamos simplemente también en la cuestión del negocio, porque es también toda una mentalidad que está cambiando. Esa es una repercusión simplemente. Cuando existe una verdadera conversión, entonces ya tantas cosas materiales, tantas cosas superfluas que ya no tienen nada que ver con nuestra propia vida. O pues en el pasado. Coanga, ñañe moirire, veñan de ya en donde ve allá, ñan de yara, se ya poselan de yirase, etamba iba, etamba, ya puede, en el pasado, coanga, ya que pamajina. Y esto, queridos amigos, después va repercutiendo en el aspecto también, sobre todo aquí, así como se nos presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con este personaje Demetrio, quien llama, dice, a otros que producía para los artesanos mucha ganancia, le llama a nosotros, porque para los artesanos, o sea, sus amigos, les producía mucha ganancia todo lo que era hacer el templito, templete, no sé cómo decirlo, ¿verdad? De Artemisa, y así, la diosa de Éfeso. Y ellos, celoso formal, pero después ya comienza a meter también el aspecto religioso. Comienza a denunciar y a decir, pero hueco, lleva. Y en la ruina de cierta manera, pero ya no nos quedamos simplemente a mirar el aspecto económico, sino que ya se cana alguna manera ñamos a Pablo. Y entonces comenzamos a mirar el aspecto teológico y con mentiras, porque dice que Pablo ha convencido a gran cantidad de gente diciendo que no son dioses los que son hechos con nuestras manos. Y no solo nosotros corremos el peligro que nuestro oficio caiga en mala reputación, sino también que el templo de nuestra gran diosa Artemisa se considere sin valor y venga a ser despojada de toda su grandeza, la que llevó Asia y todo el mundo adora. Así es que, queridos amigos, esta es la enseñanza de Pablo y sobre todo el hagiógrafo, es decir, San Lucas, cuando está escribiendo Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. No sé si se acuerdan de lo que hablamos ayer de la imagen de Dios, porque esa imagen es la que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de nuestra vida espiritual, es la que nos ayuda a acercarnos más fácil a la iglesia. Ayer hablábamos de la piedad, y la piedad nos muestra ese Dios amoroso, ese Dios cariñoso. Y en este próximo don que vamos a hablar, que es el don del temor de Dios, don malinterpretado, don de que hay que tenerle miedo a Dios, don de que Dios castiga, de que Dios es un juez, de que Dios no tiene misericordia, de que, digámoslo así, el man nos coge y nos amachaca, nos vuelve. No, el don de temor de Dios, me gusta mucho cómo se describe. Es un temor cariñoso que te da respeto de no ofender a Dios, porque Él es un Padre tan generoso y lleno de bondad y amor hacia ti. Entonces pongámoslo en nuestra realidad. Cuando tú, en nuestra experiencia, uno siempre honra al papá y a la mamá, hacemos ese mandamiento, y uno siempre quiere hacer las cosas bien. Cuando uno crece,
¿no? Que uno sale de la casa, uno quiere buscar hacer las cosas bien y ganarse un dinerito extra. ¿Para qué? Para ayudar al papá y a la mamá por todo el esfuerzo que ellos hicieron mientras nosotros crecíamos. Este don, lo dice, es un temor, pero es un temor cariñoso. No de un Dios que nos castiga, no de un papá que ha cometido errores, lo podríamos poner en nuestro campo humano, sino de un Dios que camina a nuestro lado. Un Dios que nos muestra cuál es la verdad. El problema, familia, es que en el mundo en el que estamos viviendo hay tantas mentiras. ¿No les ha pasado? Hay tantas mentiras, nos dicen siempre constantemente mentiras. Nos estamos volviendo una sociedad que ya la verdad no es verdad, ya la verdad hay que esconderla, porque sí que si yo te digo a ti la verdad, entonces te voy a ofender, y si yo te ofendo, entonces tú te alejas de mí. Entonces me gusta mucho esta frase, ¿no? Que nos decían mucho: es mejor que me hagan reír, que me hagan llorar con la verdad y no que me hagan reír con mentiras. Así tiene que ser la forma como nos acercamos a Dios. Y ese es el verdadero sentido del temor de Dios. De que Dios es un Padre generoso, de que Dios es un Padre lleno de ternura, de que Dios provee para nosotros, de que Dios nunca nos abandona. Por eso te preguntaba en el video anterior, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque esa imagen es la que te va a ayudar para acercarte a Dios. Mucha gente, no sé si se acuerdan de ese pasaje en que está aquel hombre que se sienta delante del templo. Y cuando él se sienta en las primeras bancas del templo, él dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como el que está atrás. Te doy gracias, Señor, porque no soy como el sicario. O te doy gracias, Señor, porque no soy como aquella mujer que tiene que salir y vender su cuerpo. Porque no soy como aquella persona que cometió un error. ¿Y qué decía la persona que estaba atrás? Simplemente inclinó su cabeza y decía: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando tú y yo tenemos una imagen de Dios bueno y bondadoso, de un Dios que provee para nosotros, cuando tú y yo hacemos algo malo, nos debería doler. Y nos debería doler en la misma medida o mucho más como cuando papá y mamá hacen un esfuerzo grande y tú no continúas, no mandas, no ayudas en ese esfuerzo que tu papá y tu mamá hicieron. Te duele. Te duele porque no estás respondiendo con generosidad. Te duele porque ellos han hecho tanto y tú no has podido retribuir. Tú simplemente has estado haciendo otras cosas que, buscando esa libertad y buscando esa felicidad, te han llevado al sinsentido, te han llevado a no conocerte a ti mismo. Realmente, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque esa es la imagen que nos va a ayudar. Dios está para ayudarte, está para caminar contigo en ese momento de necesidad, en ese momento de sufrimiento, en el momento de la debilidad. Así que, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? Buena pregunta para meditar en este día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar
indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando el capítulo 19. Hoy nos centramos en el versículo 30. Queremos sobre todo mirar un poco cuál es esta actitud después de que llevan a Gallo y a Aristarco, que eran macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería también, entonces aquí está la reacción. Pablo, Ojendú, Oicuamba, Evalo Yapoe, Huela, Pichacuera, de sus amigos de lucha. Por lo tanto, estos compañeros de viaje fueron llevados. Pablo quería también presentarse ante el pueblo. Pablo quería presentarse ante el pueblo. Aquí ya tenemos otra actitud, ¿verdad? Que podemos reflexionar, ese Pablo que nosotros conocemos desde un principio. Un Pablo que siempre es bastante fogoso, ya eso Pablo no pues está y Pablo enseguida ñe peruma o mañana o ya va a ya potan dica tuila ya pitagina a ver, tenemos que luchar, hay que empeñarse, tenemos que evangelizar, sería. Ay de mí si no evangelizar. Aquí entra muy bien entonces esta frase, ¿verdad?, de San Pablo, cuando él mismo, ¿verdad?, está diciendo: ay de mí si yo no evangelizara, ay de mí si yo no entrase en este movimiento tan grande que el Señor me está pidiendo. Nosotros sabemos que toda la ciudad se había llenado de confusión con la enseñanza de Pablo. Es lo que decía más atrás también, en capítulo 5, etcétera, cuando los discípulos comienzan a predicar, los del Sanedrín, el pueblo también, ¿verdad? Pero sobre todo los que están al frente de las comunidades. Algunos les llevan en prisión por algunos días, después los vuelven a soltar, les prohíben que ellos predicaran en el nombre de Jesucristo. Y así, pero acuera, ¿qué es preferible? Predicar verdaderamente la verdad, lo que dice el Señor, lo que nos enseña, o nosotros vamos a callarnos ante la verdad. Y así comienzan ellos a anunciar, a decir, a predicar la gracia de Dios. Pero como no es un resultado cierto para ellos, cierto en el sentido de que todo el mundo después te quiere, ¿verdad?, te quiere, te ama, te escucha y dice, sí, tenemos que hacer, sino que es un primer grupo. Entonces, ¿y los otros qué? Y los otros también comienzan ya a reaccionar, pero reaccionan en forma negativa. Y en contra de Pablo. Y en este caso, ellos conocen a estos dos asistentes, estos dos que están trabajando con Pablo, y por lo tanto a Gallo y Aristarco, que eran macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo, entonces, en este versículo 30 decíamos que quería presentarse, quiere presentarse, no tiene miedo. Característica esencial y fundamental del discípulo de Jesucristo, entonces. Ya no ve. Aendo ya seyu pepe, aendo ñemoenda seyu pepe, cuando tiene miedo. Sin embargo, el que no tiene miedo enseguida es arrojado a llevar. Ojoe, oyapoe, doquille eteoe, oñemombare teja pecha, o muajebe apisabe ayer. Y eso es lo que estamos encontrando y estamos viendo en este capítulo 19, especialmente en donde existe una revuelta. Están queriendo eliminar el accionar de Pablo, eliminar de los discípulos. ¿Por qué? Y porque ellos están persuadiendo realmente y están llamando a la conversión. Cada uno oiko, haoike, peiña,
kame. Loi kohina ko ba ilañan de yaro jiroñan de hina. Ba isa bañan de yawero watana de evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué cambios? ¿Se acuerdan que en ese momento en que el Espíritu Santo desciende a través de los apóstoles sobre los primeros discípulos y sobre esta gran multitud que los escucha, lo primero que preguntaban y decían, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es lo que encontramos hoy. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar? Entonces decía que la ciudad se llenó, ¿verdad?, de confusión. Se llenó de confusión. Se precipitaron todos juntos hacia el templete, es decir, hacia el templo, hacia la diosa Artemisa. Y arrastraron consigo a Gallo y Aristarco. Y a Gallo y que eran macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Y aquí con mayor razón, y estos eran amigos de Pablo, amigos de viaje. Pablo quería presentarles a estos servidores suyos ante el pueblo. Pero los discípulos no se lo permitieron. Esta es también una característica esencial que nos va narrando Lucas. Ese deseo de presentarlo, pero sin embargo dice los discípulos no se lo permitieron. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Después de 11 años de reformas en el Vaticano, que van desde la inclusión de más mujeres y laicos en puestos de responsabilidad hasta la reforma de la curia o de la economía, una de las grandes preguntas que queda en el tintero es qué pasará en un futuro con todos los cambios que ha hecho el Papa Francisco. El secretario de Estado y número 2 de la Santa Sede ha intentado dar una respuesta, y para ello el cardenal Parolin ha recurrido a la Carta de Santiago. El discernimiento que no es simple intuición, sino fruto de la oración continua en el Espíritu, indicará en el tiempo de quien sabe ser paciente, cómo proceder y qué cosa debe hacerse institucional, precisamente porque es la acción del Espíritu y por tanto no puede haber marcha atrás. Parolin pronunció estas palabras en la presentación del libro 5 preguntas que agitan a la Iglesia, del periodista Ignacio Ingrao. El secretario de Estado también habló del papel de la mujer en la Iglesia, uno de los temas que se está tratando en el sínodo, al igual que muchos otros, para dar respuesta a las cuestiones que emergen del actual contexto social. El focus viene puesto sul rapporto. La atención se centra en la relación entre el sínodo de la Iglesia Universal y las preguntas y expectativas que surgen de los procesos sinodales, emprendidos en cada una de las iglesias locales, y aquí se abordan las urgencias antropológicas que se abren a la cuarta pregunta, el comienzo y el final de la vida, las fronteras de la medicina y las cuestiones de género, son temas importantes que necesitan mucha reflexión. El Vaticano está empezando a poner el foco en cuestiones como las teorías de género o el cambio de sexo. El último documento de la doctrina de la fe reflexiona sobre algunos de estos asuntos. Una mujer
mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión, y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor. Este domingo, Ñan de Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado.
Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 30 del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, en que los efesios, en este caso, con un tal Demetrio y los plateros que están en esa ciudad, producen un motín, una revuelta. Hoy no imitéis de cuera con algo predicar por Jesucristo, y entonces está creando confusión. Aquí anda ahí, la primera confusión, porque recuerdan que Pablo, estando allí, también estaban estos que hacían de exorcistas, ¿verdad? Y ellos también querían imitar y querían hacer lo que Pablo hacía. Hay en ese nombre, hay en ese tal Jesús, ¿verdad? O sea, esto te muestra y te enseña muy bien
que estos predicadores, estos exorcistas efesinos o éfesos, ellos no tenían absolutamente una experiencia profunda de un encuentro con Jesucristo. Aquí estamos acentuando, o el autor sagrado nos quiere enseñar que mucha gente siempre se quiere aprovechar, ¿verdad?, de la religión. Se quiere aprovechar para su propia ganancia. Y eso, queridos amigos, lo sabemos muy, muy bien hoy en día. O sea, ciertas cosas que sucedieron, como el mundo es cíclico, el hombre es hombre, va pasando. Muchos que pasaron antes de nosotros tenían estas dificultades. Y donde tenemos nuestro propio momento, es decir, nuestra propia historia. Entonces eu me ya traen. Yanda porque debe siempre mantana aipo o mañana, pero o mañana imbaera esa guaro hoy. Ayer. Entonces es el egoísmo, el angurriento, el que busca, el que está detrás de estas cosas. Nosotros aquí habíamos reflexionado anteriormente que sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándoles los judíos. Alejandro quería asegurarse de que la multitud supiera que los judíos tampoco aprobaban a Pablo, pero no logró nada ante la multitud enfurecida. Entonces, atención, grandes Diana de los Efesios, o sea, Demetrio le está soliviantando al pueblo. Pero ¿desde dónde le está soliviantando al pueblo? Le está soliviantando desde intereses personales, intereses económicos, intereses de ese grupito. Este canto referido debía haber provocado un escalofrío, ¿verdad?, en las espaldas de todos estos cristianos que estaban comenzando a nacer, incluyendo a Pablo mismo, que él tenía que manejar, estaban lejos, pero algo tenemos que hacer. Incluyendo a Pablo, que sin duda podía escucharlo desde afuera del teatro. El ruido debió haber crecido y fue seguramente que de una manera ensordecedora, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí ellos absolutamente no concuerdan, o mejor dicho, como les toca el bolsillo, no les gusta. Quieren seguir en sus status quo, nada de conversión, solamente aquí negocios. Por lo tanto, en esta narración ese ruido estrepitoso que sentimos debió haber sido ensordecedor, ciertamente. La acústica del teatro es excelente. Incluso hoy y en aquel momento era un súper y mejor, era mucho mejor, debido a las vasijas de bronce y barros colocados a lo largo del auditorio. Bueno, esto es lo que encontramos aquí. Esto es lo que nosotros estamos viendo que sucede ante la fuerza de la palabra de Dios, ante la fuerza de la predicación sobre Jesucristo. Así es que, queridos amigos, nosotros podemos ir entendiendo lo que significa esta verdad. Por 2 horas dice que ellos gritaron, grande Diana, la diosa de los Efesios. Están mirando otra cosa y se están encegueciendo por elementos pasajeros, digamos. La diosa Diana, a pesar que eso es muy cariñoso en el corazón también de ellos. La gente dice, y son palabras, acciones, tiempo, dólares, gastados, sí, güey, allí va. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestro tiempo, nuestra observación? O simplemente, como dice aquí, nosotros estamos mirando el aspecto más bien económico. Grande es mi equipo deportivo, grande es mi partido político, grande es la economía consumista, grande es la pornografía en Israel. Entonces, queridos amigos, es lo que vamos sintiendo y lo que vamos viendo, ¿verdad?, en este camino que nos presenta hoy también Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe
Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso, pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho, pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder,
frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí.
te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, y estamos mirando, reflexionando en nuestro curso bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 30 principalmente queremos subrayar hoy. Aquí, al oír esto, dice, o sea, todo lo que había sucedido de parte de Demetrio, que comenzó a armar una revuelta, un motín, a soliviantar al pueblo, pero era la prédica también, la persuasión de Pablo. Predica a un Jesús que les convence, y esa persuasión y esa conversión de mucha gente hace que después comience, pero de una forma rápida, por decir así, de una forma muy eficaz, el cambio también de la mentalidad. En la medida en que nosotros cambiamos mentalidad, sí o sí, sé yo que Roger y Sana en el accionar. Eso es lo que algunas veces uno piensa, ¿verdad? Y dice, uno puede ser tan fanático y tan encerrado, ¿verdad? Porque los protestantes siempre dicen, solo la fe, las obras no interesan. Ve católico fuera que la obra, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en todas partes, y más todavía, aquí estamos hablando de la vida de Pablo, porque la vida de Pablo se centra principalmente en elementos muy concretos. Si ustedes se dan cuenta, Pablo ni narra, ni habla así de una manera concreta y directa sobre la vida de Jesús. ¿Qué es lo que a Pablo le interesa en realidad? ¿Cuál es la teología? ¿Y cuál es la prédica de Pablo? Es cambiar, no seas así. El que es hijo de Cristo, el que se ha bautizado, el que ha conocido a Jesucristo, haga totalmente otra persona. Es un tende pona, entonces es para la resurrección, porque resurrección quiere decir en Yacapuán y mañana morir. Pablo también lo experimentó, y tal vez esta es la gran fuerza, ¿verdad?, que le mueve a Pablo. Pero esto también, atención, es bastante, si es que hoy lo vamos a aplicar a nuestra realidad. Quiere decir que cuanto tanto atacamos sobre elementos doctrinales, sobre palabras, en forma fanática, en forma literal, entonces quiere decir que o sea, nos dejamos tocar por Dios. Incluso Agustín decía que la ley, como dice Pablo también, la ley lo único que hace es mata, dice. La ley nos mata. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente la andereja uno, anderes en duro, peña de ya grande. De ella como ayo, íngola iba ella a vender a visar ni a. Al contrario, digo la ley petazo tare mañana y cuase tan va a captura pues te dormi. Va a captura ya por mi va a captura se tenonde y así. Entonces es el amor, es la fuerza, ¿verdad?, del amor de Dios que está por dentro.
Y desde aquí nosotros podemos mirar y podemos entender todo lo que significa, ¿verdad? Esta resurrección y este cambio. Apeala Pablo Geruahina, apeala Pablo, hoy cuando ellos verá, entonces, ahora, cuando Pablo predica, nosotros sabemos que la gente se convierte, nosotros sabemos también que le acompañaban a Pablo, aquí está Gallo y Aristarco. Pero ¿qué pasa? Que el que está en un mal camino ya no le interesa incluso ni diferenciar las cosas. Pablo el que está predicando, Pablo el que está, entre comillas, vamos a decir así, hacer un cambio, ¿verdad? Hacer una síntesis teológica de este proyecto de Dios. Y desde ahí podemos entender que la sociedad comienza a cambiar. Comienza a cambiar y entonces nosotros decimos, bueno, bailo y compañía Andrés. Incluso de dónde estamos mirando. Lo primero que miramos es el aspecto económico. Lo primero que miramos es si me va bien o me va mal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Daya producir. O sea, con la religión no estamos produciendo. Queridos amigos, lastimosamente, ¿verdad? Muchos lo toman, y así entre nosotros, lo toman como si fuese la religión una cuestión de negocio y de ganancia. Es lo mismo que está pasando con Demetrio. Solo que Demetrio aquí está lanzándose contra Pablo porque le van mal los negocios. Y aquí, a quienes les va bien a través de su diezmo y a través de la platita, entonces va a vallata, porque pea da Demetrio y posible, oye, bueno, se busca, porque ojo ahí se ve. A la joven no ven, ¿verdad? Entonces aquí en bata, allá está, a pesar de que sabemos que no es así o no debería ser así. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que sigamos siempre en esa paz y en ese esfuerzo, ¿verdad?, por hacer el bien a los demás. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.